Estos enfoques generales, y no por eso menos críticos, son simple introducción a una región de intereses y de interesados, de todos lados. Desde los más jóvenes que salen a buscar preocupaciones para comenzar a ejercitar sus opiniones y un mínimo sentido concreto de responsabilidad para expresarlas, hasta los legisladores que hace 5 años dan vueltas y más vueltas con una ley de humedales en la luna de los esteros de Liberá, como si el problema fueran las aves, la flora y la fauna a 700 kilómetros de casa. Primero entonces, lavémonos la cara, los ojos y el alma para empezar a ver cuánto dependemos y cuánto conocemos del agua. El 15 de agosto del 2017 acercaba por secretaría privada a Emilio Monzó 40 páginas dedicadas a esta ley, y ya en su prefacio repetía al porqué de las vueltas a los siempre indefinidos humedales. De acuerdo al área que tomemos en cuenta, el estuario del Plata pasa a ser el segundo humedal más grande de la Argentina, con unos 18.000 kilómetros cuadrados desde Ceibas hasta la Barra del Indio, en la línea de cruce de Punta Piedras a Montevideo, o con aproximados 30.000 kilómetros cuadrados si tomamos en cuenta su continuidad ecológica desde la ciudad de Santa Fe hasta la Barra del Indio. Los esteros de Liberá pasan por encima de los 40.000 kilómetros cuadrados, pero desde el punto de vista de sus afectaciones antropocéntricas, no hay ninguno que se compare a la 100ª parte de sus complicaciones. Dando lugar a consideraciones críticas, Ceibas marca un límite geomorfológico muy diferenciado en su perfil emergido, con grandes esteros al sur, emparentados con la cuenca del río Uruguay y cada vez más comprometidos con los del sistema paranaense, que por reconocer gran capacidad de transporte sedimentario afecta la salida del río Uruguay. Esta cuenca ya carga un estrechamiento extremo a la altura de Nueva Palmira, provocado por los transportes sedimentarios de las salidas del sistema paranaense, de los ríos Gutiérrez, Sauce y Bravo, forzadas a desvíos por las emergencias precámbricas de las que ya hablaremos.
Estas áreas, a su vez, reconocen los salteos críticos de rutas disociadoras e indiferentes a la orientación de las dinámicas de los esteros. Y últimamente, al vertido de efluentes, que como en el caso de la ciudad de Gualeguaychú, frente a sus propios lamentos sobre los vertidos de la papelera uruguaya, aquí intentan ocultar los suyos, mucho más graves, que ahora ya no salen en directo al río Uruguay, sin antes hacer un viaje de más de 70 kilómetros por innumerables esteros, desparramando sus miserias por áreas muy extendidas. En adición de penurias, el río Uruguay carga con los robos de energías convectivas provocados por la presa de Salto Grande, que se suman a un erosionado cauce con riberas de perfiles muy pronunciados y fuentes de provisión de estas energías por mucho más estrechas áreas de esteros aledaños en comparación a las paranaenses, fluyendo por estos motivos a 3 veces menos velocidad que el Paraná. De aquí su mucho menor carga sedimentaria, pues sin energías convectivas, sus flujos ordinarios no exhiben aptitud para transportes sedimentarios. Como ya habíamos con brevedad observado, el sistema paranaense carga con un avatar geológico en la línea de cruce de Zárate a Martín Chico, en la República Oriental del Uruguay, complicada con innumerables afloraciones precámbricas del orden de los 17 a los 23 metros que han dado lugar a que esta cuenca, en lugar de cumplir con el artículo 3 de la Ley 25.688, unificando sus salidas, las incumpla multiplicándolas a través de no menos de una docena de salidas tributarias muy importantes. Este avatar geológico nunca ha sido destacado por nuestros geólogos ni estratígrafos deltarios, siendo el caso que los desvíos del sistema paranaense hacia el este y hacia el sur asfixian las salidas del río Uruguay y del río Luján, con consecuencias que ya es hora muy demorada de comenzar a estimar.
Prueba de inexplicables cegueras resultan estas inobservancias científicas que aún más graves se contagian en forma extendida y comprensible a las nebulosas legislativas. Tal vez esa indicación de que los ríos unifican sus caudales en una única salida venga de la mano del encubrimiento de los robos de cauces para hacerse de suelos deltarios con todo tipo de desvergonzados y no menos criminales desvíos. Ya en las interfaces deltarias estuariales, desde las dos bocas falsas que han quedado del Paraná de las Palmas, tras la apertura del Venturi obrado en el arroyo Las Víboras, para sacar por allí al Emilio Mitre, robándole a los anteriores sus caudales y dinámicas convectivas y advectivas, y del Miní obstruido hace más de 60 años por una chata hundida que ha taponado su boca de salida, desde estas interfaces tributarias vemos las salidas crecientes de fuertes cargas sedimentarias que marchan por deriva litoral hacia el norte, generando las crecidas manifestaciones de labios peninsulares en el Beril sur de las salidas e insulares en la zona de Ollarvide, que pasaron en los últimos 40 años de exhibir 250 hectáreas a las 4.500 actuales, con desarrollos ligeramente sumergidos que superan las 13.000 hectáreas. Esto ha provocado el cierre del Correntoso y del Guasucito, que ya no forman parte de los caudales que alimentaban los pozos del Barca Grande. Es el Guazú el que conserva sanas sus vías de salida que se extienden por el Canal Buenos Aires hasta llegar a la Barra del Globo, donde encuentra los embancamientos que provocaron su abandono para elegir un canal Martín García con complicaciones fenomenales. El Canal Buenos Aires es la vía más directa, la más profunda y la menos peligrosa para ingresar al sistema paranaense por el Guazú y así liberar el doble tráfico hoy existente en el Emilio Mitre. Salida mucho más endeble y costosa de mantener por los criterios hidrodinámicos con que fue diseñado. La incidencia de la deriva litoral que asciende por deriva litoral desde las dos bocas hoy falsas del Paraná de las Palmas y del Miní es tan pronunciada que hasta alcanza para regalar los crecientes suelos uruguayos de Timoteo Domínguez,
pegados al norte de Martín García, originados con sedimentos de suelos argentinos, frutos políticos de la claridad mecánica que inspiró el Tratado del Río de la Plata. Si bien no conforma materia hidrológica otra que criminal, cabe recordar las bocas de salida del emisario de hidrocarburos que viene desde Campana, obrado por los militares en la década del 60, época que reconocía por entonces a López Ofranc presidiendo ESO. Con más de media docena de bocas difusoras, siembra sus miserias sin que nadie les preste atención, a pesar de bien alertados en su momento los dos secretarios Cafferata y Reuterstein, segundos de Bibiloni. Ya encarando la presencia del Emilio Mitre y sus trascendentales errores de diseño, jamás analizados en 50 años, y las inestimables consecuencias para la vida de estas áreas del estuario, cabe aquí resumir y destacar la causa FSM 38.000 en el juzgado criminal número 1 de San Isidro, visibles estas por las trascendencias de esta obra para los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos involucrados en sus entornos inmediatos no han sido, reitero, evaluadas en 50 años, probando así que la ciencia, el CONICET, el Instituto Nacional del Agua, la Subsecretaría de Asuntos Hídricos de la Nación, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, la Administración General de Puertos, el Tratado Internacional del Río de la Plata y la propia justicia, a la que no he cesado de concurrir con 66 demandas de hidrología urbana y 18 millones de caracteres en 13 años, viven en paraísos con paredes antiacústicas y puertas blindadas. Todos estos panoramas anteriores no reconocen peso en la opinión pública, pues están alejados de las áreas metropolitanas. Es a partir del río Luján y de los tributarios urbanos que desde el oeste buscan su salida al estuario a través del cauce del Luján, donde se manifiestan y reconocen calamidades que nada tienen que envidiar a las del Matanzas-Riachuelo. Al Luján le tocó cambiar de rumbo en 180 grados hace unos 400 años debido a los avances del Frente Deltario Paranaense, colándose por el antiguo canal natural costanero del Paraná de Las Palmas, siendo que antes lo hacía por la vuelta del Hinojo. También le tocó al Luján, en los últimos 150 años, conocer la codicia de mortales que fueron cercenando sus recursos deltarios
para dejarle una única vía, que ni siquiera era la principal. Así hoy vemos que en este último año han hecho hasta desaparecer su nombre en los últimos tramos antes de alcanzar el canal Arias para pasar a llamarse Arroyo Correntino. Su salida hoy está prevista por el canal Santa María, al cual en Google Maps pasaron a llamarlo Río Luján. Su pretendida efectividad luce bien ilustrada por la página del Río Luján, Canal Santa María 2 y Canal Santa María 3. Herederos de estos múltiples decapitamientos del Luján y las asistencias que alguna vez prestaba a la salida de sus tributarios, los arroyos Escobar, Garín, Claro, Basualdo, las Tunas de Arragueira y los ríos Tigre y Reconquista, ahora ven disfrazadas sus carencias por un inviable aliviador, padeciendo las mismas cerrazones que asfixian las aguas del río Luján.
de un río Luján que a la altura de Jáuregui reconoce caudales ordinarios no menores de 20 metros cúbicos por segundo. Y luego, a la altura del canal Arias, no superan el medio metro cúbico por segundo. De un río Luján que hace 60 años reconocía 580 metros de ancho a su salida al estuario frente al náutico San Isidro y ahora reconoce menos de 220. Al misterio de estos crímenes se los traga la tierra. Algo similar ocurre con el mal llamado aliviador del Reconquista, que debiendo sacar no menos de 50 metros cúbicos por segundo, al Luján no alcanza a sacar 1 metro cúbico. Suma su centenaria y permanente contribución a estos dislates la mecánica de fluidos obrando alteos, costas duras, rectificando cauces, y a ellos se le suma el avatar geológico ya mencionado de las aguas del sistema paranaense, presionando con sus incomparables energías las salidas al este frente a Nueva Palmira, dejando tan solo un estrecho corredor de 200 metros de ancho para los 400.000 kilómetros cuadrados de la cuenca de este adormecido río Uruguay. Y hacia el sur, presionando al torturado sistema del Luján y sus tributarios. De hecho, decir que el 90% de las aguas que salen por el cauce del Luján al estuario son las que bajan desde el Paraná de Las Palmas no conforma exageración alguna. Al Luján le han robado todos sus recursos deltarios naturales, con inclusión de sus cauces principales, y en adición tiene que cargar con las asfixias propias de chocolates de todas las marcas de origen, frente a aguas mucho más ricas en energías convectivas que le cierran toda factibilidad de paso. Solo responde en oportunidad de descargar las miserias de los vómitos de sus vecinos tributarios en eventos máximos.
Desde este frente del Tario al riachuelo encontramos todo tipo de espiches y salidas torturadas por aguas muertas entubadas que sin recursos solares solo se aplican a precipitar sus miserias en esas cañerías y que al igual de todos los anteriores solo fluyen en los vómitos de los eventos máximos. Para ellos está previsto el dibujo del colector de Bajo Costanera. Todo lo natural va vía de transformarse en magia mecánica. Nunca imaginó Newton tan demorados éxitos. Está visto que el mirar cada día y renovar la atención ecológica a las miserias que cargan estos ecosistemas es más fatigoso que extrapolar recursos analógicos. Al Matanzas-Riachuelo le reconocemos una historia de muerte de 232 años. Desde entonces dejaron sus flujos ordinarios de fluir. En los últimos 100 años conoció rectificaciones, alteos y costaduras a la par de un nuevo puerto que no ha cesado de crecer en profundidad. Tan disociadora esta respecto a las temperaturas que carga el pobre Matanzas, que ninguna suerte le queda a este de fluir. Si a esto sumamos el ingreso directo de las energías mareales, fácil resulta comprender los 8 centímetros que pierde de profundidad por año en estas áreas donde las mareas operan sus disociaciones y consecuentes precipitaciones sedimentarias.
el bloqueo que carga la sentencia de la causa Mendoza respecto del destino miserable de estas áreas de la cuenca en sus aires, suelos y subsuelos polucionados a más no rabiar, no se agota en la condición írrita de la sentencia, en las inconstitucionalidades de la Ley 26.168 y en los fraudes, obstrucciones y colusiones del Plan Integral de Saneamiento, sino que desde hace 11 años nos descubre un escenario criminal 10 veces peor y sin par con el que en vano intentan arreglar. Referimos del encierro de un área de aproximados 200 kilómetros cuadrados enfrente mismo de la gran metrópoli, con una profundidad promedio que en 50 años no superará los 40 centímetros, alimentado por el vuelco de 4,5 millones de metros cúbicos diarios de efluentes transportados por emisarios cuyas salidas difusoras aparecen cruzadas a 90 grados respecto de las dinámicas de sus aguas, que ya hace 50 años fueron por Harcrow reconocidas exhaustas. Ya cabe con un solo ojo prospectivar la tarea enloquecedora de tener que velar a un feroz lodazal nauseabundo enfrente de nuestras narices durante no menos de 200 años. Esta es la factura sin pagar de la mecánica de fluidos promovida por consultores y académicos de turno afirmando crímenes que dejan a los incumplimientos de la manda judicial de la causa Matanzas-Riachuelo en la antesala de un infierno mucho mayor que el visualizado hasta hoy. Resolverán estos crímenes ultracalificados por el artículo 420 bis del Código Penal Federal de la República de México, con renovadas audiencias en Corte Suprema, pidiendo al torpe Acumar explicaciones. ¿Por qué no dedican algunas jornadas nuestros inquietos jóvenes a enfocar y estudiar en intimidad y con algo más de sinceridad estos temas que nuestros funcionarios administrativos, judiciales y legisladores ocultan bajo sus alfombras?